Las tribus perdidas. El reino del sur. Nuestro viaje comienza en la antigua tierra de Paddan Aram, cerca de la moderna Mesopotamia noroeste, ubicada entre los ríos Kibur y Éufrates, donde Jacob y Lea fueron bendecidos con 2 hijos, Leví y Judá. Alabaron al Dios Altísimo, Ahaya, sabiendo que estos hijos estaban destinados a roles importantes dentro del reino. En sus últimos años, Jacob tuvo a su 12º hijo con Raquel, llamándolo Benjamín. Esos 3 hijos, eventualmente, formarían el reino del sur de Israel, conocido bíblicamente como la casa de Judá. Jacob vio en Judá las cualidades de un león, fuerte y noble, simbolizando liderazgo y el derecho a gobernar con una corona y un cetro. Judá estaba destinado a ser un líder significativo, guiando a su pueblo con sabiduría y fuerza, mientras que el linaje de Leví fue elegido por Dios para deberes sacerdotales y guía espiritual. Los sacerdotes levitas tenían una posición esencial en el templo de Jerusalén, enseñando la ley y manteniendo los valores espirituales y morales de la nación. Su dedicación a preservar la fe les ganó gran respeto. Junto a ellos, los descendientes de Judá y los parientes de Benjamín jugaron un papel clave en la defensa de Israel. Jacob comparó a Benjamín con un lobo voraz, feroz, leal y protector, lo que lo convirtió en un miembro ideal del reino del sur y aportó algunos de los guerreros más hábiles. Esta mezcla de tribus creó un reino equilibrado con Judá como reyes, y Leví como sacerdotes, y Benjamín como guerrero. A medida que enfrentaban varias pruebas, Judá destacó como un líder fuerte, guiando a sus hermanos con coraje y determinación. Las notables habilidades de combate de Judá y su firme resolución le valieron el título de León de Israel. El rey Saúl, de la tribu de Benjamín, fue el primer gobernante de Israel, y su sucesor, el rey David de Judá, fundó una dinastía duradera. Según la profecía de Moisés en Deuteronomio 33, la tribu de Judá tendría el poder de establecer y desmantelar grandes imperios, convirtiéndola en una fuerza poderosa y a veces volátil a lo largo de la historia. Con el Mesías, Yahshua Cristo, emergiendo de Judá, esta tribu jugaría un papel decisivo en la salvación de Israel y del mundo. Con el tiempo, los descendientes de Judá, Benjamín y Leví, llevaron adelante la esencia de sus antepasados, logrando roles e influencias significativas dentro de su propio reino y en varias tierras que vendrían a impactar, desde gobernantes y líderes a los creadores de tendencias, pioneros, atletas y artistas. Dejaron una huella duradera en el curso de la historia humana. No obstante, se predijo que el reino del sur eventualmente se apartaría de adorar al Dios de Israel, Ahaya, lo que llevaría a su cautiverio. Esto resultaría en la pérdida de su identidad, riqueza y herencia, al ser dispersados entre las naciones gentiles. En el año 70 después de Cristo, los romanos sitiaron Jerusalén, aniquilando el templo, matando gran parte de la población y vendiendo a los supervivientes como esclavos por todo el Medio Oriente. Aquellos que atendieron la advertencia de Cristo huyeron de Jerusalén antes de la destrucción traída por Vespasiano y Tito. Obligados a abandonar su tierra natal, emprendieron viajes que los dispersaron por regiones lejanas, escapando de la persecución romana y los estragos de la guerra. Muchos judíos buscaron refugio en las vastas extensiones de África. Su peligrosa travesía, marcada por el peligro y la incertidumbre, los llevó a nuevas tierras y nuevos comienzos. La identidad del reino del sur de Israel, descrito bíblicamente como personas de color, no es una revelación reciente. Sin embargo, este hecho ha permanecido mayormente oculto al público en general y se considera uno de los secretos mejor guardados del mundo. Eliezer ben Jarcanas fue un notable sabio judío en Judea durante los siglos I y II. Los capítulos de Rabí Eliezer es una obra midrásica agádica centrada en proporcionar ideas críticas y relatos de las narrativas bíblicas. Según las antiguas tradiciones judías, los descendientes de Sem eran considerados de piel oscura, al igual que los descendientes de Cam, en regiones como Timbuktu. Mungo Park, un explorador escocés que viajó por África Occidental, documentó la presencia de judíos en Tombuctú. Estos judíos, aunque practicaban oraciones musulmanas, mantenían tradiciones hebreas, transmitidas de generación en generación. Más tarde, Park identificó a estos judíos como los mandingos, o mandinka, una tribu ubicada en Mali. El término mandingo es una versión distorsionada de mandinka, y se usaba a menudo en América del Norte para referirse a esclavos negros masculinos, reflejando las características físicas de los hombres de Mali, Guinea y Guam, Guinea, Costa de Marfil, Senegal, Gambia y Guinea-Bissau. Se dice que Timbuktu y la región circundante de Husa, en África, son el hogar de una de las tribus perdidas de Israel, posiblemente una rama de la tribu de Judá. En árabe africano, Yehuda se refiere a Judá, mientras Yehudi significa judío.
Se cree que muchas de las tribus perdidas de Israel están dispersas por las regiones interiores de África. Esta opinión es respaldada por varios historiadores, incluido el capitán Alan F. Garner, Henry Francis Flynn, John Colenso y Tudor Parfitt, quien sugiere que las poblaciones negras del África subsahariana tienen raíces que se remontan a Egipto y su viaje a través del mar partido hacia Canaán. El destino de los judíos que huyeron después del año 70 después de Cristo ha sido durante mucho tiempo un tema de especulación. Es posible que algunos buscaran refugio en el corazón de África. Estos descendientes judíos, habiendo huido de su patria, emprendieron viajes que los dispersaron por toda África. Establecieron comunidades a lo largo del continente, desde las costas de Senegal a las selvas de Guinea y desde las llanuras de Liberia hasta las selvas del Congo. Su herencia se convirtió en un símbolo de esperanza en medio de la incertidumbre. Su influencia se extendió globalmente, dando forma a naciones desde los pasillos del poder en los Estados Unidos, hasta las cortes de Marruecos, desde las calles de Londres, para las islas caribeñas de Haití y Jamaica. Las tribus del Reino del Sur, a través de sus contribuciones como arquitectos de imperios, han dejado un legado significativo y duradero en la historia. Durante su tiempo de esclavitud por los árabes, los descendientes de Judá fueron organizados en una unidad de élite conocida como la Guardia Negra. Este grupo desempeñó un papel crucial en apoyar a una de las dinastías árabes más formidables de la historia. Cuando se trataba de conquistar, establecer y mantener imperios, los hombres negros de Judá eran incomparables. Incluso contribuyeron a la conquista del Nuevo Mundo, bajo la designación de los conquistadores negros, antes de regresar para ayudar a construir naciones, continuando su legado de construcción de imperios, que se extendía desde Egipto hasta Persia. Mientras tanto, los descendientes de Benjamín establecieron sus propios legados notables, como los Coromante y Ashanti en Ghana, los Ibo en Nigeria, los Masai en Kenia y los Zulu y Shona en Zimbabue. En su libro Hebraísmos de África Occidental, del Nilo al Níger con los judíos, Joseph J. Williams describe a los Coromante, también conocidos como los Golgotés o negros, destacando sus rasgos físicos y mentales distintivos. Estas personas son reconocidas por su excepcional fuerza física y mental, así como por su temperamento feroz. A pesar de su aparente terquedad, que refleja un antiguo concepto romano de fortaleza del alma, eran conocidos por su disposición a trabajar duro y su fuerte constitución, probablemente moldeada por sus experiencias como esclavos en África. Esta descripción refleja la resiliencia y adaptabilidad del pueblo Coromante. Brian Edwards, un historiador, describe a los Coromante traídos a Jamaica y Surinam con características que se alinean con la representación bíblica de la tribu de Benjamín, especialmente como se detalla en la profecía del último día en Génesis 49. En el siglo XVIII, la naturaleza feroz y rebelde de los Coromante se volvió tan infame entre los traficantes de esclavos europeos que se propuso detener su importación desde la Costa de Oro. Aunque eran conocidos por su fuerza y ética de trabajo, eran pacíficos y diligentes, pero defendían firmemente su libertad e independencia, a menudo a un gran costo personal. Resistieron a las fuerzas británicas, holandesas y portuguesas con notable tenacidad. Mientras tanto, los levitas, después del exilio del Reino del Sur, no participaron tan activamente en la construcción de imperios o el establecimiento de reinos. En cambio, continuaron con sus roles tradicionales, con sacerdotes remanentes, conocidos como los Oruba, dispersos entre las tribus de Judá y Benjamín, abarcando las regiones del norte y sur de sus tierras ancestrales en Nigeria, Benín y Togo. Según un documento universitario sobre los orígenes del vudú, esta religión está fuertemente influenciada por las prácticas espirituales africanas tradicionales de Nigeria, Benín y Togo. Estas regiones estaban habitadas por el pueblo yoruba, personas cuyas costumbres religiosas incluyen oración, sacrificio de animales y una creencia en la interconexión de la vida y la muerte. Durante los siglos XVI al XVIII, comerciantes de esclavos franceses y españoles comenzaron a asaltar el África Occidental, capturando a personas nativas y forzándolas a la esclavitud. La esclavitud. Muchas de estas personas esclavizadas fueron transportadas a Haití, donde fueron sometidas a condiciones severas diseñadas para infundir miedo y prevenir la fuga. Escapar. Los orígenes del comercio de esclavos africanos se remontan a periodos anteriores, cuando árabes y bereberes, situados al norte de las regiones de Judea, en Mali y Senegal, comenzaron a comerciar con personas esclavizadas. Un ejemplo notable de esto es el comercio de esclavos subsahariano, que transportó a millones de esclavizados desde África, a través de África del Norte, al mundo árabe y musulmán. Duncan Clark, un europeo nacido en Zimbabue, señala que la historia de la esclavitud entre los africanos occidentales precede al comercio de esclavos en América. Clark ilustra los vastos números de esclavos africanos que fueron enviados a regiones árabes durante el tristemente célebre comercio triangular. Así,
Los 9,85 millones de africanos comerciados a Arabia se aproximan a los casi 12 millones que soportaron la trata transatlántica de esclavos. Sin embargo, algunos historiadores africanos argumentan que estas cifras pueden ser demasiado bajas, sugiriendo que más de 50 millones de africanos fueron removidos por la fuerza solo durante el comercio atlántico propio. Aunque el comercio de esclavos árabe fue uno de los más duraderos y brutales en la historia, no fue la última instancia de africanos siendo capturados y transportados a tierras desconocidas. Manos. El comercio transatlántico de esclavos devastó África Occidental, desintegrando familias y desarraigando comunidades enteras. Millones de africanos fueron sacados a la fuerza de su tierra natal y vendidos como esclavos con el respaldo del Papa. Entre los esclavizados se encontraban descendientes de Judá. Su viaje desgarrador llevó a la mayoría a Brasil y plantaciones en América Central y del Sur, con un número significativo también terminando en Estados Unidos. A pesar de soportar inmensas dificultades y un trato severo, estas personas mantuvieron su resiliencia y espíritu. Los descendientes de Benjamín se dispersaron por varios lugares, llegando a barcos de esclavos con destino a Jamaica y otras islas del Caribe, así como a regiones de Europa y Canadá. Los sacerdotes levitas fueron transportados de manera similar a las colonias francesas del Caribe, particularmente a Haití en la isla de la Española. Incluso después del fin de la esclavitud formal, estas personas enfrentaron una marginación política, social y económica constante, lo que los relegó a los peldaños más bajos de la sociedad. Fueron dispersados por todas partes con las tribus del Reino del Sur, Judá, Benjamín y Leví, viajando por todo el mundo. La tribu de Judá se extendió desde Mali y Senegal hasta Sierra Leona y Gabón, y en Ochakekenen, la República Democrática del Congo, Angola, incluso en los Estados Unidos. La tribu de Benjamín estableció su presencia en Ghana, Costa de Marfil, Congo, Namibia y por todo África del Sur y del Este, con grupos más pequeños en Liberia, Nigeria, Chad, Etiopía. También llegaron a las islas indias occidentales de Jamaica y Cuba. La tribu de Leví se estableció en Togo, Benín, Nigeria y Camerún, y tuvieron una notable presencia en el Caribe, particularmente en Haití. Estas tres tribus se mezclaron en varias islas, incluyendo las Bahamas, Granada y el Caribe, Trinidad y Tobago, San Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda, Barbados y Santa Lucía, así como en partes del Medio Oriente, Europa, en América Central y del Sur, Brasil, Panamá, Colombia, Costa Rica, Honduras. Llevando consigo un legado de Israel disminuido pero perdurable, estas tribus enfrentaron numerosos desafíos y adversidades. Su camino estuvo marcado por las maldiciones descritas en Deuteronomio 28. Expulsados de sus tierras ancestrales, anhelaban el día en que recuperarían su lugar legítimo en Israel. Decididos a reconectar con sus raíces y restaurar su herencia, Judá, Benjamín y Leví se embarcaron en una misión para descubrir la verdad sobre su ascendencia. Su búsqueda los llevó desde archivos polvorientos hasta tumbas olvidadas, mientras se preparaban para una nueva era. Las 12 tribus comenzaron a despertar a su propósito divino, guiados por las Escrituras y su fe. Con corazones encendidos por la esperanza de la redención, el espíritu perdurable de sus antepasados inspiró a los reyes de Judá a reunir a los sacerdotes de Leví, a los guerreros de Benjamín y al resto de las tribus de Israel para volver a su Dios, Ahaya. El reino del sur no se basa únicamente en la fe y la perseverancia para reclamar sus bendiciones y visualizar un futuro más brillante. Su camino principal hacia la renovación implica volver a las leyes establecidas por su Dios en la Torá y guiar a sus tribus hermanas de Israel para que sigan estos principios también. Sin este retorno a la ley divina, Israel corre el riesgo de permanecer marginado y oprimido. Históricamente, feroces adversarios han atacado a los israelitas, destruyendo sus ciudades, tomando su tierra y llevándolos al cautiverio. Esto ocurrió porque, en su exilio, los israelitas perdieron su identidad y olvidaron su tierra natal. Aquellos que los reconocieron como las tribus perdidas explotaron sus habilidades y creatividad, esclavizándolos. Muchas naciones cometieron graves injusticias, bajo la creencia de que era su deber castigar a Israel y Judá por violar las leyes de Dios. Percibían sus acciones como una ejecución del juicio divino. ¿Es esto exacto? Según el pacto hecho entre Israel y su Dios, se les advirtió que no cumplir su parte del acuerdo resultaría en las maldiciones descritas por Moisés, incluyendo la llegada de una nación hostil y extranjera desde lejos. Son
Para transformar su maldición en una bendición, Israel y Judá deben regresar a su Dios y adherirse a sus leyes, lo que levantaría las maldiciones y los liberaría de su esclavitud mental y espiritual. Mientras las sombras del pasado se desvanecen, los descendientes de Judá, Benjamín y Leví están listos para entrar en una nueva era de prosperidad y abundancia bajo el Mesías, el ungido, Cristo Yeshaya. Con Cristo de la tribu de Judá como su líder, el restaurado reino de Israel está listo para florecer, trayendo una era de paz y prosperidad y unidad. La tierra será vibrante y llena de